porque nos han solicitado que se graben las sesiones y las van a monitorear, las van a revisar y se espera que todos estén presentes, independientemente de que estén aquí, que yo hago el pase de lista, independientemente de eso, se, se verifican los videos para ver que sí estén, porque luego hay suspicacias, ¿no? De que se conectan, lo dejan ahí se ve que está el nombre, lo dejan y se van y no asisten a la clase. Es, eso es lo que sucede, por eso nos piden esta, esta acción, ¿no? Para ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con una aclaración. Solamente en esta semana voy a preguntarles sobre lo de la semana pasada, porque no, en la semana pasada que iniciamos hubo muchas explicaciones y no atendimos muy bien lo que es la clase, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo aquí tengo en el aula las tareas que han entregado. Estas tareas se tienen que entregar, se tienen que realizar cada semana, ¿no? Si no pueden, luego se las voy a aceptar, pero yo preferiría que no se atrasen, porque luego se viene el tiempo encima, ya no hay, luego no habrá oportunidad de, de calificarlos. Si subo yo las calificaciones y empieza a haber problemas, ¿no? De que, ay, profesor, a mí me faltó esto, me faltó aquello, usted dijo que nos daba oportunidad de entregar de manera extemporánea, y sí, pero eso hasta que la coordinación, en este caso Miguel, me señale, oye, ¿sabes qué? Ya tienes que subir tus calificaciones, y yo entonces las tengo que subir. Por eso es muy importante que no lo dejen. No tengo, no me refiero a ustedes, obviamente no sé quiénes, no estoy revisando todavía bien los nombres. Tengo solo 14 tareas, son como 36 ustedes. Del mapa conceptual tengo 14 y de las otras, de los dos foros, también están incompletos. Entonces, a quien les haga falta, por favor, trabajen duro y ahorita van a tener que trabajar 2 semanas. Lo que les falta de la semana pasada y pues lo que es de esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, les Profe, encargo. yo tengo duda, perdón. ¿Quién es? Yo, profe Diego, ¿las fechas de entrega van a ser como máximo el sábado o van a ser para que esté bueno, bien Eh, o para que esté bien la calificación, pues? Ya, regularmente sí. Hoy revisamos el material, aclaramos dudas que hay, hago explicaciones, leemos un poco, si nos alcanza el tiempo hacemos 1 o 2 actividades y el resto, lo que falte, en la semana lo hacen y ya estará entregado. Pero obviamente les voy a dar tiempo, bueno, no obviamente, les voy a dar tiempo. Si no lo entregaron esta semana, pueden entregarlo en la que sigue. Nada más que va a ser, les repito, van a estar trabajando doble. ¿Sí? Si tú no hiciste algo, Diego, de la semana pasada, ahora esta semana tienes que hacer lo que toca esta semana más lo que dejaste de hacer la semana pasada. Entonces, ¿para qué te cargas de trabajo una semana? ¿Estás llevando otra materia? No. No, 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 maestro, no, no estoy Ah, llevando una materia, sino la pregunta era, por ejemplo, yo ya hice los trabajos, pero por ejemplo, yo tengo entendido que cuando la fecha límite de entrega es este sábado y quería saber si con ustedes es lo mismo. eh, repito, regularmente sí, pero les doy chance de que me entreguen de manera extemporánea. ¿Sí queda claro eso, Diego? Sí, maestro, sí, sí, Sí. gracias. ¿Por qué digo que sí es la fecha límite? Porque en un momento dado que yo ya no pueda recibir, que ya no pueda estar extendiendo, por ejemplo, la última semana, no quiero que me digan, no, pero es que usted dijo que siempre nos va a recibir. No, no va a ser siempre. Eso dependerá de Miguel. Cuando Miguel me pida calificaciones, ya que haya terminado el curso, obviamente, si el día que termine el curso me dice, tienes 3 días para subir calificaciones,
pues nada más tendré 2 para recibirlos a ustedes que se hayan atrasado. Si no me las piden así inmediatamente, pues tengo más tiempo de estarlos esperando. ¿De acuerdo? ¿Más dudas sobre esto? No. Bien. ¿Dudas sobre problemas que tuvieron de las tareas de la semana pasada? ¿Nadie? No, creo que no. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, si tienen a la vista el aula, ¿verdad? Si están dentro del aula. Vamos a estar aquí. Ya es la segunda semana, es tema 2, y el libro de lectura se llama Naturaleza de la Creatividad. Aquí vamos a revisar los temas de esta semana que viene, ¿no? ¿Alguien ya leyó esto? ¿Ya entró? ¿No? Ok. No hay problema, no es pregunta porque luego hay quien les gusta adelantarse y está bien para que nos ayudara y ya fuéramos viendo de qué se trata. Bien, en este caso tenemos la naturaleza de la creatividad. Vamos a ir leyendo como si tuviéramos nuestra clase. Cuando se nos acabe el tiempo, acuérdense, yo les digo, a mí me avisa el sistema cuando tengo ya nada más 10 minutos, se los aviso a ustedes y luego se va a cortar repentinamente como la semana pasada. La tarea va a ser seguir leyendo y hacer una actividad conforme yo les diga ahorita qué es lo que se va a hacer. Primero vamos a empezar a leer. Entonces, a ver, tú, Diego, nos vas a ayudar, Diego, tú que estás muy animoso. Vamos a empezar a hacer la lectura, ¿no? Dice, número 2, naturaleza de la creatividad. Empiezas, por favor. Diego, Sí, profe. Sí, profe. ¿ya lo Estoy tienes? abriendo la página. Les digo que cuando se agreguen a la videoconferencia ya deben de estar conectados en el aula. Es Naturaleza de la creatividad 2.1, definición de la creatividad. Hoy en día es común encontrar la palabra creatividad en distintos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en los medios masivos de comunicación o bien ligados a los diferentes campos de trabajo. En este último rubro aparece como una herramienta primordial para la selección de personal de una empresa. Pero la creatividad también está íntimamente relacionada con la expresión artística y científica. Además, es una herramienta vital en la renovación de la educación, por lo tanto es un progreso de la sociedad. Muchos subrayan la importancia de la creatividad en áreas como la filosofía, el arte, la administración, la comunicación, la política, la psicología y la educación. Al ser una herramienta que abarca casi todos los campos del saber humano, aumenta en diferentes actores sociales el interés por llevarla a la práctica, ligándola a aspectos como la inteligencia, la personalidad y la motivación. Aunque como pasa por cualquier concepto, es prácticamente imposible establecer una definición absoluta de creatividad. Resulta importante tratar de decir la definición y la naturaleza de la misma. De lo que se trata es de centrar la atención en forma como se desarrolla el pensamiento creativo en el ser humano, en las etapas del proceso y en la importancia de todas las áreas del quehacer humano, principalmente en la educación y en las ciencias humanas. A ver, aguántame tantito. Hasta ahí quiero que me señalen qué entienden, qué han entendido de esta parte. Y si esa palabra asir está clara. No, asir es tomar, ¿sí? Tomarla. Eso es asir, ¿de acuerdo? Y dependiendo del contexto semántico donde se encuentre, pues, entonces en este caso estamos hablando de la creatividad que se encuentra en diversas partes, no solo los ámbitos que regularmente, como en el arte, se encuentran. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, en la forma de vestir, cómo podrían ustedes encontrar la creatividad? Recuerden, quien quiera responder, levante la mano, o la manita roja, o azul, no me acuerdo qué, roja. Yo les doy la palabra. A ver, Paulina Pacheco. Creo que
Más que nada en la forma de cómo escogemos los colores o, por ejemplo, pues digo, pues sí, depende, ¿no? Porque si digo, ay, esta blusa combina, no sé, con una falda o con un pantalón, o sea, la creatividad de pensar de cómo combinaría tu ropa, dependiendo los colores o así. Respondemos a ciertos patrones, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si eh, esa idea de escoger los colores no corresponde a lo que la gente en la calle o en cualquier lugar acostumbra? Somos reacios a a vestirnos de formas en que la gente no, según lo que creemos nosotros, no va a aceptar como regular o normal, ¿no? Saúl, ¿tú usarías un sombrero como el que yo traigo? No, porque no va con como con mi apariencia, con mis gustos. Ok, muy bien, es cierto. Entonces, en ese sentido, pues somos normales. ¿Qué pasa? ¿Sí saben qué son las tribus urbanas? Los punks, los emos, toda esta gente que quiere identificarse de una manera diferente a la que regularmente somos. Aunque decimos que somos iguales, por decirlo en términos generales, pero hay varias diferencias, ¿no? Yo las veo a ustedes y veo que de repente hay formas de ser parecidas, pero luego otras que son diferentes. Entonces, estas tribus urbanas, por ejemplo, se quieren distinguir y quieren formar una identidad diferente a la que, por decirlo así, es la general en la sociedad. Bueno, ¿y qué hacen con su apariencia? Lo hacen de una forma diferente. Y entonces ahí están echando mano de la creatividad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo empieza la creatividad? Es ser diferente. Aquí quiero hacer una aclaración porque vamos a ver temas en los cuales se señala que no necesariamente lo que la autoridad dice debe de seguirse. No quiero que lo vayan a malinterpretar. No quiero que piensen que se les está invitando a salirse del orden legal. No, cuando decimos autoridad, no necesariamente son las autoridades legales, la policía y todo ello. No, basta con un papá, un profesor, un hermano mayor, cualquier figura de autoridad. Y ahí sí no hay ningún inconveniente en que digamos, podemos ir diferente a ese camino que nos están trazando, pero con respeto. Siempre debe ser con respeto. No podemos pensar que somos creativos y hacerle daño a alguien. Es cierto, ya veremos más adelante cómo al no seguir una indicación de una autoridad, podemos empezar a ser creativos, pero no tenemos que olvidar que tenemos que ser respetuosos de lo diferente. Y si hay personas que sí quieren seguir a una autoridad, es decir, lo establecido, el orden establecido, hay que respetarlo también. Así vamos a esperar que respeten a cuando tomamos una decisión de salir de lo normal. ¿De acuerdo? Tiene que quedar muy claro eso. Bien, entonces podemos encontrar la creatividad en varias partes, no nada más en el arte, y continuamos con la lectura. ¿Quién le ayuda a Diego? No todos, al mismo tiempo no pueden todos. ¿Quién le ayuda? Venga, Valeria. Sí, 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 venga. Acciona tu micrófono y se quedó en el 1, 2, tercer párrafo. Empiezas con, en varias de las definiciones de creatividad. Ah, ya. En varias de las definiciones de creatividad se le da más importancia a las condiciones y capacidades innatas de las personas para crear, mientras que en otros casos el acento se pone en el estudio de la influencia que tiene el ambiente sobre la capacidad creativa. Un acercamiento al concepto de creatividad nos obliga a detenernos en aquellos sinónimos con los que frecuentemente se relaciona.
Monreal encontró que la palabra más emparentada con el concepto de creatividad es genialidad, seguida de los sinónimos originalidad, productividad, inventiva y descubrimiento. Es importante mencionar que en el ámbito de la psicología, las palabras relacionadas son fantasía e imaginación. Existen 3 grandes orientaciones que definen la creatividad. En términos de progreso, como producto, como una combinación de factores. Ok, ahí vamos a detenernos y ¿quién me quiere decir qué es esto que acabas de leer? ¿Qué es esto que acaba de leer Valeria? A ver, ¿cómo lo entienden? Monse, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué entendiste de esto? Pues cómo se utiliza la creatividad, ¿no? Por ejemplo, que Monreal encontró que la palabra más parecida es la genialidad, porque pues uno cuando va a hacer algo creativo lo encuentra, por ejemplo, no lo hace nada más por hacerlo, sino como que va pensando, se toma un poco de tiempo para pensar cómo va a hacer las cosas, ¿no? Y por ejemplo, cuando hacen una pintura, lo consideran como un arte, porque es algo que le llevó tiempo hacerlo y fue como desde su propia perspectiva de la persona. Entonces, para alguien diferente, que tal vez no tiene la misma capacidad, es algo genial, porque tal vez yo, por ejemplo, cuando veo una pintura que alguien dibuja muy padre, digo, wow, qué genial, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, yo siento que eso es como que a lo que va, ¿no? Exactamente. Fíjate, lo expresaste muy bien. ¿Cómo decimos genial? No decimos, está genial. No, cuando utilizamos esa palabra es genial, nos sorprende, nos agrada, nos gusta mucho, ¿no? Entonces, genial, eso está muy padre. Sale de lo regular. Entonces ahí está la creatividad. Muchas veces pensamos que la creatividad tiene que ser algo fantástico, como más o menos señalan aquí que en el ambiente de la psicología, ¿no? No necesariamente, obviamente esas cosas que sí son muy fantásticas, como por ejemplo todo esto de Tolkien, se me olvida el nombre del autor de El Señor de los Anillos, lo de Harry Potter y todas estas historias de tanta fantasía, pues obviamente son muy creativas, ¿no? ¿De dónde sacar? O sea, claro, van a decir pues, los orcos de El Señor de los Anillos, pues son muy parecidos a otros seres que antes han hecho. Bueno, sí, pero esto los hizo y con una historia específica. Puede haber similitudes en sus inventos, en sus creatividades, pero no deja de ser creativo porque no es nada más la imagen de los personajes, sino además las historias que se cuentan. Sin embargo, no tenemos que llegar a esas cosas tan grandiosas para pensar en la creatividad, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento, no sé cuándo haya sido, que a alguien se le ocurrió poner música mientras estudiaba y se sintió relajado y se dio cuenta que podía estudiar mejor. Y ahora es muy común que hasta inclusive se llegue a recomendar que mientras no sea algo que le saque de onda, o sea, por ejemplo, si a alguien le gusta se acelera con el rock o con el pop y lo escucha y se pone a bailar, pues no va a poder estudiar. Pero hay chavos que les gusta mucho el rock y no necesariamente los activa. Entonces puede ser que sí estén escuchando rock y sí se puedan concentrar. Todo depende de las personalidades porque no somos iguales, somos únicos, cada quien tiene sus características y podemos coincidir, podemos parecernos a otros, pero somos únicos. ¿De acuerdo? Entonces la creatividad también puede estar en cosas más sencillas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora va a ser Diana quien nos ayude a seguir, por favor, en la lectura, si eres tan amable. Goñi sostiene que la expresión proceso creativo podría referirse a una secuencia de etapas que se siguen para dar respuesta a un problema o bien representar una transformación al producirse una solución.
sirven para dar innovadora del problema. Por otro lado, también pueden comprender las técnicas y estrategias de las que se sirven las personas creativas para producir la nueva idea. De esta manera, un producto creativo podría definirse como un trabajo que es considerado como útil por un grupo social. Sin embargo, dicha definición se refería exclusivamente al producto y no al proceso. Es importante recalcar que encontramos definiciones de creatividad y de persona creativa. Sobre la primera, Han y Havikur indicaban que la creatividad es cualquier actividad que conduzca a la producción de algo novedoso, mientras que Gardner, respecto a la segunda, sostenía que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que al principio es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. Respecto a la persona creativa, Sternberg y Lubar consideran es la que genera ideas relativamente nuevas, adecuadas y de calidad. Por su parte, Goñi se centra en la creatividad como una forma ideal de comportamiento que poseen las personas talentosas y que contribuyen significativamente en la sociedad y en la vida cotidiana. Ok. Ahí, otra vez la pregunta. Cuéntenme, ¿qué van entendiendo? ¿Tú qué opinas, Mónica? Lo que entiendan, lo que entiendan. No, aquí estamos para aprender, no es un juzgado, no los voy a juzgar, no les voy a decir, no, estás mal tú, que te quemen en leña verde. No, para nada. Sí, profe. Bueno, lo que yo entendí fue que de la creatividad surgen ideas que son útiles. Exactamente. Cuando alguien es creativo, tiene ideas, le van surgiendo. La creatividad es el poner en la mente de las personas una, ¿cómo se llama? Una serie de ideas que son distintas a las que normalmente se tienen. ¿Sí? Entonces, va por ahí muy bien. ¿Quién más? Yo, profe. Venga. A lo que yo entendí, bueno, en lo que medio entendí, es que según, no sé cómo se pronuncia el Lubav, dice que considera geniales o personas creativas a las nuevas ideas, pero que como que dejen algo, que sirvan de algo, pues vaya. Pero en ciertas partes, por ejemplo, yo como que hay personas a las que yo no he estudiado, pero sé que considero que han llevado un poco de esto de diferentes maneras. Se lo explico de esta manera. Por ejemplo, Queen, a mí me encanta Queen. ¿Por qué? Porque para mí Queen ha sido como que la mejor banda de todos los tiempos. Digo, hay más bandas, pero no alcanzó lo que hizo Queen. Por ejemplo, Queen innovó y cambió la historia del rock, como lo escuchamos ahorita, todo por Bohemian Rhapsody y por su álbum su segundo álbum que lo catapultó. Sí. De ellos, de alguna u otra manera, crearon algo desde cero. Crearon algo porque fue una genialidad, porque fue algo nuevo. Hasta ahí yo siento que es una parte de lo que habla el autor. Y la otra parte es a lo que yo voy con Apple. Apple, ¿a qué se basa? Apple ha creado productos innovadores, productos geniales que cambiaron la forma de ver la tecnología, pero no fue algo que hayan creado ellos, sino que fue tomado en base a algo que ya habían creado con anterioridad. No sé si me expliquen este punto. Sí, yo soy muy de acuerdo contigo. Precisamente en la música se manifiesta mucho lo de la creatividad. Que a mí me gusta mucho más, yo creo que a mí la banda que más me gusta es Led Zeppelin. En mi opinión no es para discutir porque son cosas diferentes y los gustos que tenemos son diferentes. Y todas estas bandas han trascendido
porque fueron verdaderamente creativas. Pink Floyd y muchas otras, ¿no? Sí, hubo muchos artistas de la época de estas bandas y sin embargo no se les recuerda, no trascienden porque su creatividad a lo mejor fue muy poca o no tuvieron creatividad y tan solo seguían lo que hacían los que eran verdaderamente creativos. A mí me parece que tener un sonido muy especial y que cuando uno oiga, no sé qué rola es esa, pero ese es Pink Floyd, o no sé, pero ese es The Who. Mira, es Janis Joplin, que lo reconocemos porque tienen ese sello que fue característico de ese cantante, de esa banda. Eso es crear, eso es ser creativo. Y sí, tiene que tener utilidad, pero no nada más utilidad, puede ser algo artístico, pero no nada más artístico, puede ser algo que le sirva a uno y en el ámbito en el que nos encontremos va a funcionar. Bueno, suspendo esta plática ahorita porque ya me hicieron el aviso de los 10 minutos. Entonces, por favor, hay que hacer un cuento y también hay que hacer un cómic, son las tareas de esta semana. En el cuento quiero que por favor pongan mucha atención de que en el cuento no se tiene que hablar del tema que se les está mencionando, sino que tienen que ustedes hacer un cuento en el cual expresen lo que se está mencionando, lo que dice la actividad. Entonces tengan mucho cuidado porque igual el cómic, no se trata de que los personajes digan, oye, ahorita les voy a abrir la tarea, ustedes también ábranla por favor, salen de ahí del libro y se van al cuento y creatividad. Dice, a continuación vamos a hacer un cuento. Ay, espérenme. A continuación vamos a hacer un cuento en el que a partir del contenido de la lectura, naturaleza de la creatividad, se exponga la importancia del pensamiento divergente. El pensamiento divergente es lo que está enseguida, ¿sí? Ahorita, en los 40 minutos siguientes que no tengamos el video, van a leer, van a continuar, terminan de leer esta primera parte y luego siguen y van a leer principalmente esto de el pensamiento divergente, ¿no? El cuento tiene que ser escrito por ustedes. No quiero que me encuentren algo en internet. Ustedes lo tienen que inventar. No voy a calificar la calidad del cuento, no se preocupen. Quiero que ustedes expresen, traten de ser creativos, por eso les pido que sea en un cuento. Esto es ser creatividad. Vamos a hablar de una ciencia social, pero con un cuento. Y no estamos en literatura. ¿Ven? O sea, la idea es que empecemos a ser creativos a través de un cuento que ustedes deben de crear. La extensión es libre y al final del mismo deberás realizar un comentario. Ya luego del cuento, ustedes comentan sobre la forma en que el pensamiento divergente fue expuesto en el mismo. Es decir, en su historia del cuento no deben de explicar lo que es el pensamiento divergente. No. Deben de ser un cuento, digámoslo así, normal. Pero tienen que pensar ustedes de qué es el pensamiento divergente para poder ir y hacer un cuento donde la historia pueda mostrar qué es el pensamiento divergente sin que lo diga como teoría, sino que se vea, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que el color, que la luz, por ejemplo, si es dirigida a los ojos, dependiendo, nuestros ojos se abren y se cierran para poder aceptar la luz. Cuando no hay luz, se abren para la poquita luz que pueda haber, la aprovechen y podamos ver. Y cuando hay mucha luz, si nos echan una lámpara a la cara, se cierran para que no entre esa luz porque nos lastima. Bueno, si tuviéramos que explicar eso, no tendríamos que decir en el cuento, oye Juan, fíjate que la luz, lo que acabo de explicar, sino que hacer una historia misteriosa a lo mejor, y que en una escena se pudiera decir, cuando caminaba a tientas, porque no conocía ese lugar, nunca había estado ahí, y todo estaba en penumbra. Ni la más pequeña luz se asomaba por ningún lado. Cuando de repente un gran destello
lo cegó. Era un hombre alto, traía una lámpara en su mano y le dirigía la luz directamente a los ojos, ¿no? Bueno, y ahí se queda manifiesto lo que yo expliqué anteriormente, sin te estar diciendo que la luz hace que se cierren y se dilaten las pupilas, ¿no? Así tienen que hacer este cuento y el cómic. Bueno, luego vemos lo del cómic. Tiene que hacer su cuento. Lo escriben en un documento Word, ya saben ya las reglas. Carátula, contenido y bibliografía. Y dentro del contenido, introducción, desarrollo y conclusión. Su introducción va a decir, el cuento es una herramienta muy útil para el pensamiento divergente, así que adelante vamos a encontrar un cuento que lo expresa de esa manera. Esa es la introducción. El contenido es su cuento. Y las conclusiones es este comentario donde ustedes tienen que decir en ese cuento cómo se manifiesta el pensamiento divergente. ¿Sí? Y bibliografía, bueno, pues lo que hay aquí no es como una bibliografía, es mesografía, todo lo que es electrónico, se llama mesografía. ¿Dudas? Durante estos 40 minutos lo que van a hacer es leer, entender muy bien, y cuando regresemos me preguntan, me hacen saber sus dudas. No hagan el cuento ahorita es que lo entendan bien. Lo que sí pueden hacer es ejercitar frases, un pasaje, y decir, profesor, a ver, por ejemplo, aquí sí se estaría manifestando esto que usted dice. ¿De acuerdo? Y si tienen muchos problemas, yo en la segunda sesión les haré un ejemplo de cómo, sin decir que es un pensamiento divergente, les voy a dar el ejemplo de cómo se hace. Pero primero quiero que ustedes se enfrenten, porque a lo mejor ustedes lo pueden hacer muy bien, sin mi ayuda. ¿De acuerdo? En estos 40 minutos lo vamos a hacer. Escribe su Word, ya saben subir los documentos. En lo que nos cortan la transmisión, vamos a regresar a la lectura. ¿De acuerdo? Regresamos a la lectura. Y de aquí seguimos leyendo hasta que se corte la transmisión, y entonces ustedes siguen leyendo, entienden sobre todo esto de el pensamiento divergente, y lo siguen leyendo, hacen algún ensayo sobre algo que pueda hacer. Vamos a dejarlo de lo que es la creatividad para que ustedes lo sigan leyendo más adelante, y ahorita avancemos un poco más le damos a la derecha 2.2, pensamiento creativo y su funcional.